Muy buenas noches, queridos hermanos, sean todos bienvenidos a una nueva lección de nuestra escuela bíblica de día jueves. Me da mucho gusto poder compartir con ustedes la palabra, que podamos sentarnos y recibir o aprender donde quiera que estemos. Saben que gracias a Dios, aún de esta forma virtual, podemos estudiar la palabra. Nos gustaría hacerlo de una forma presencial, pero como saben, se ha complicado un poco el espacio en el hotel donde reunimos para día de semana. Pero aún así, aquí estamos y damos gracias al Señor por la oportunidad que tenemos hoy de aprender en su palabra. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por favor a orar, a tomarnos un momento para buscar al Señor en oración, ¿verdad? Y busquemos hoy el rostro de Dios para que Él pueda hablarnos a cada corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias hoy, Señor, por la tremenda bendición que tenemos hoy de estudiar tu palabra, de aprender de ella consejos, principios espirituales eternos, Señor, que pueden transformar nuestras vidas. Señor, no solamente queremos el conocimiento teórico, Señor, sino queremos el conocimiento práctico, experimental, Señor Dios, de poner por obra tu palabra. Ayúdanos, por tanto, Señor, a poder ser hacedores de la palabra, Señor, ponerla por obra en práctica cada día de nuestra vida, que podamos seguir tus consejos, Señor, podamos vernos en tu palabra y podamos ser transformados, cambiados conforme a tu imagen. En el nombre de Jesús. Yo te pido hoy, Señor, que tú bendigas a cada hermano, a cada hermana que ha hecho el tiempo, el esfuerzo de unirse hoy a esta lección, Señor. Te pido hoy que bendigas a cada corazón, bendice cada mente, Señor, que tu presencia nos acompañe, nos llene en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Te damos las gracias. Amén y amén. Bueno, queridos hermanos, hemos llegado al tercer sentido del cuerpo. Ya vimos, en primer lugar, el cuerpo, ¿verdad? Ya estuvimos viendo la importancia del cuerpo. Ahora resulta ser que estamos aprendiendo la importancia de los sentidos del cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahora nos corresponde el tercero. A modo de repaso, ya vimos el sentido de la vista, en los ojos, ¿verdad? Que está presente obviamente la vista en los ojos. Ya vimos el sentido o la boca, que tiene que ver con el sentido del gusto, ¿de acuerdo? Y eso lo vimos la semana pasada y fue una lección tremenda, porque aquí aprendimos sobre cómo Dios nos manda a cuidar nuestra boca, a cuidar lo que hablamos, lo que decimos, lo que comentamos, ¿verdad? Nuestras conversaciones. Es necesario cuidar nuestra boca. Y aprendíamos algo maravilloso del rey David, cuando el rey David decía: pon guarda en mi boca, ¿verdad? Pon guarda en mi boca, que es lo mismo decir, cuida que no diga nada que no tenga que decir, ¿verdad? Y si somos honestos, todos tenemos muchos problemas con lo que decimos y cómo lo decimos. Es la verdad. Si se dan cuenta, cuando estamos molestos, cuando estamos enojados, lo voy a decir con mucho cuidado y respeto, pero muchas veces cuando estamos enojados ni cristianos parecemos. Es la verdad, ni cristianos parecemos cuando estamos muy enojados, ¿verdad? En lo que decimos, probablemente tenemos esa costumbre de decir palabras muy hirientes, de decir cosas o golpes bajos a las personas cuando estamos molestos. Y siempre les he dicho, en la iglesia les he comentado esto, y es que uno bien sabe lo que dice, uno bien sabe cómo lo dice, en el momento que lo dice y a quién se lo dice, si somos muy honestos, ¿verdad? La mayoría de cosas que decimos las decimos en el entendimiento de por qué lo estamos diciendo, o muchas veces viene de un corazón, ¿verdad? Que está enojado, que está frustrado o está furioso de alguna manera, ¿verdad? Y por eso decimos cosas que no queremos decir, probablemente si lo pensáramos mejor. Ahora, quédense con esa frase, ¿verdad? Muchas veces cuando estamos molestos, ni siquiera cristianos parecemos, ¿verdad? Porque nos dejamos ir en nuestro enojo y ofendemos. Entonces, es válida la oración que el salmista hizo, ¿verdad? Cuando dijo: pon guarda en mi boca. Y hablamos muchos pasajes, de verdad les di muchísimos pasajes sobre cómo el Señor nos manda a cuidar nuestra boca y lo que sale de ella, ¿de acuerdo? Entonces vimos también que en Santiago nos dice el apóstol Santiago que el que puede refrenar su lengua o el que puede dominarla es un varón perfecto, ¿verdad? Y el Señor nos llama a eso, a poder ser varones perfectos, es decir, personas que lo aman de tal manera que cuidan todos los aspectos de su vida que agraden al Señor, ¿verdad? Ok, entonces ahora hemos llegado al tercer sentido del cuerpo, como les dije, ¿verdad? El tercer sentido del cuerpo es el olfato.
Y el olfato está obviamente relacionado con la nariz. Y la nariz en el cuerpo contiene en sí mismo el sentido del olfato. Y ese es nuestro tema de hoy. Uno podrá decir, pero ¿qué tiene que ver el olfato? ¿Ok? ¿Qué tiene que ver el olfato con nosotros en el tema espiritual? Bueno, muchas cosas, de verdad, muchas cosas. Y el propósito de la nariz, hablemos de la nariz específicamente en términos del cuerpo humano, ¿ok? Del término físico. La nariz nos sirve para percibir olores. Vean esto, olores, digámoslo así, agradables. Olores agradables y olores obviamente desagradables. Básicamente esa es la función, ¿verdad?, de la nariz, percibir olores agradables, no agradables, frescos, repugnantes, etc. Pero bueno, los olores que llegan a nuestra nariz, ¿verdad? Entran por nuestra nariz y se encuentran ahí con nervios, se encuentran ahí con muchas cosas que hacen que nuestro cerebro pueda interpretar esos olores, ¿ok? Entonces la nariz le permite a nuestro cuerpo, básicamente a nuestro cerebro, funciones maravillosas de poder determinar qué es lo que estamos hueliendo. ¿Ok? Entonces podemos detectar, como ya dije, olores agradables, olores desagradables. Muchas veces cuando vamos a comer algo, hay personas que tienen la costumbre de hueler qué es lo que están comiendo, ¿verdad? Y lo hacen porque pues pueden interpretar a través de lo que están básicamente llevando a su nariz, teniendo la oportunidad de oler, ¿verdad? La persona puede saber si está bien o está echado a perder, etcétera. Entonces, para eso nos sirve la nariz, para sentir los olores, el tipo de olor que estamos detectando. ¿Ok? Y pues obviamente, por ejemplo, la nariz nos sirve para poder detectar olores del fuego o del humo, por ejemplo, ¿verdad? Cuando algo se está quemando, etcétera. Y obviamente también para poder determinar si algo es dulce, ácido, podemos saberlo cuando lo huelemos, ¿verdad? Obviamente si tenemos el olor cerca del limón, nosotros sabemos que es algo ácido. ¿Ok? Eso es importante porque estamos hablando el término o el tema de la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, el Señor obviamente que nos creó, ¿verdad?, con un sentido del olfato. Dios creó al hombre con la nariz y eso lo sabemos desde el principio, ¿verdad?, en el Génesis. Y le dio este sentido tan increíble, ¿verdad?, para que pudiera disfrutar de olores agradables. Obviamente que Dios creó al hombre de esta manera para que el hombre pueda disfrutar de olores gratos, de olores agradables, de aromas, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, Dios le dio al hombre esta capacidad, ¿verdad, hermanos? Y vamos a comenzar, por ejemplo, en el Salmo 115, si son tan amables, y nos vamos al Salmo 115. Por ahí vamos a empezar para que puedan ver ustedes algo maravilloso en el Salmo 115. ¿Ok? Y vean esto. El hombre tiene que devolverle al Señor en realidad gratitud, alabanza y gloria por este sentido que Dios nos ha dado, porque gracias a Él podemos disfrutar de muchas cosas deliciosas, ¿verdad? Los alimentos que tanto nos gustan, el aroma de la comida que tanto disfrutamos, los olores agradables cuando entramos a un lugar, ¿verdad? Que tiene algo rico, que han puesto un olor agradable ahí en ese lugar. Eso es un regalo de Dios para nosotros, ¿verdad? Y en términos generales, el Señor le dijo a Israel, miren, ninguno de los dioses que ustedes tienen, ninguno de los ídolos que ustedes tienen, pueden hueler, ¿ok? Ninguno de ellos obtiene la capacidad de poder hueler, ¿verdad? Vean esto, el Salmo 115, si lo tienen, por favor. Versículo 6 dice, éramos desde el 3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. ¿Ok? Vean eso, qué impresionante. El Señor le está recordando a la nación de Israel, ¿verdad?, que los ídolos de las naciones extranjeras
pueden tener todos las partes del cuerpo, pero aún así esas partes no funcionan, no están vivas. Así es que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo sabemos, ¿verdad? Y estos sentidos, ¿verdad? Todos están conectados con los sentidos que Dios tiene. Ahora, usted me podrá decir, qué extraño eso, ¿cómo así que Dios tiene sentidos? Por supuesto que sí, Dios tiene sentidos, claro que sí, queridos hermanos, Dios tiene sentidos. Por ejemplo, vean esto, Génesis 8:21. Génesis 8:21. Dios tiene un sentido del olfato, obviamente. Si tiene el sentido de la vista, sí lo tiene. Si tiene el sentido del gusto o de la boca, también lo tiene, pues también tiene el sentido del olfato, ¿ok? Y miren, esto pasó en los días de Noé, ¿verdad? Después que Dios envió el diluvio y limpió la tierra de la depravación y todo eso que había, ¿verdad? Y luego que Noé fue salvo y que había construido el arca, ustedes saben, que salió del arca, ¿verdad? Él ofreció sacrificios delante del Señor. Y lo interesante es que Noé hizo una dedicación de la tierra nueva, ¿verdad? De lo que recién había comenzado otra vez con él, ¿verdad? Con su familia. Hizo una ofrenda delante del Señor, un sacrificio delante de Dios. Y resulta ser que Dios lo recibió de esta manera. Quiero que vean el versículo 21, por ejemplo. Leamos el 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato. ¿Ven eso? Percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir a todo ser viviente como he hecho. Ahora, interesantemente, si se dan cuenta, Dios, oigan esto, percibió un olor agradable. Dios percibió un olor grato. Estas ofrendas, que eran ofrendas del todo quemadas, eran una sombra tipo figura, eran un cuadro del Señor Jesucristo, ¿ok? Y por eso el Señor percibió esto como un olor suave, un olor grato, ¿ok? ¿Y qué hizo? Eso trajo alegría y gozo a su corazón, ¿de acuerdo? Esa fue la realidad de lo que pasó aquí en este punto del texto que estamos leyendo, ¿ok? Subió a la nariz de Dios, ¿verdad? Y fue agradable para él. Miren qué interesante, porque resulta ser, queridos hermanos, que si Dios pudo ver con agrado la ofrenda de Noé, ¿verdad? El sacrificio de Noé, pues resulta ser que cuánto más puede ver con agrado nuestra ofrenda de rendirnos, nuestra ofrenda de alabanza por medio de Jesucristo, que Él es el cumplimiento total y perfecto del sacrificio eterno, ¿verdad? Cristo es en realidad quien convierte nuestra alabanza, nuestra gratitud, nuestra adoración en algo agradable delante del Señor. ¿Ok? Y miren qué importante, porque para Dios fue algo tan maravilloso percibir ese olor grato, el cuadro sombra tipo figura de su Hijo en ese sacrificio, que básicamente prometió nunca más golpear la tierra con un diluvio de la misma manera en que lo hizo. Qué impresionante, ¿verdad? Esto es lo que produjo que este olor grato entrara en la nariz del Señor. ¿Ven eso, queridos hermanos? Entonces, eso es impresionante. Así es que ya vimos, la nariz sirve para poder detectar olores frescos, olores repugnantes, olores agradables, olores desagradables. Ya vimos que Dios tiene un olfato, ¿verdad? Dios tiene esta capacidad de poder discernir o recibir, percibir estos aromas, ¿verdad? Y en realidad ese es el propósito por el cual Dios nos dio a nosotros también un sentido del olfato. Dios nos dio un sentido del olfato para que también podamos discernir. Esta viene la palabra importante en todo esto, ¿ok? Dios nos dio un olfato para poder discernir. Para poder discernir. Eso lo pueden apuntar, por favor, es muy importante. Así es que cuando hablamos del sentido del olfato para nosotros en la práctica, obviamente estamos hablando de una capacidad para discernir, ¿ok? Una capacidad para poder discernir.
Y lo voy a anotar aquí si quieren para que puedan... este es un principio muy importante, ¿ok? Discernir. Para eso Dios nos dio el sentido del olfato. Ya vimos, ya les expliqué en lo natural, ¿verdad? En lo natural, el olfato sirve para poder determinar si algo es agradable, desagradable, si huele bien o no. Entonces, ¿qué pasa? El sentido del olfato es para poder discernir. De la misma manera en que Dios pudo determinar que el sacrificio de Noé era agradable, de la misma manera, así nos ha dado un sentido del olfato a nosotros en lo natural, también nos sirve para eso, ¿verdad? Sirve para poder discernir. Ahora, ¿qué resulta de esto? Resulta que Dios, al igual como lo hemos visto en todos estos casos, ¿verdad? Dios lo que quiere o busca es la santificación de nuestro olfato. La santificación del sentido del olfato. Y hermanos, para poder santificar el sentido del olfato se necesitan las tres cosas que ya aprendimos que se necesitan también para los otros sentidos, ¿verdad? Que es la sangre, el fuego y el agua. Lo mismo se necesita para poder santificar nuestros ojos y nuestra boca. Lo mismo necesitamos para ser santificados de nuestro discernimiento, para nuestro olfato, para nuestra nariz. ¿Ok? ¿Y por qué necesitamos que sea santificado este discernimiento, queridos hermanos? Porque miren, necesitamos saber qué es aquello que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. Para eso se necesita discernimiento. ¿Ok? ¿Qué es aquello que le da honor al Señor y lo que se convierte en un olor agradable para Él? Para eso nosotros necesitamos nuestro sentido del olfato. No solamente para percibir los olores que nos gustan de la comida o de algo agradable, o no solamente para determinar algo que es desagradable, sino también para poder discernir y para poder saber exactamente qué es lo que agrada a Dios y qué es lo que no agrada a Dios. ¿Estamos claros ahí, hermanos? Bueno, un punto más. Resulta ser que Dios habla en muchos pasajes acerca de la nariz, ¿ok? Y habla en muchos sentidos de la nariz. Y de verdad que podríamos pasar con muchos pasajes demostrando todo lo que la Biblia habla acerca de la nariz, ¿verdad? Y ustedes saben, por ejemplo, en Génesis, si lo quieren apuntar, queridos hermanos, en Génesis, quiero ver, ya les digo, Génesis 2:7, el Señor sopló en la nariz del hombre. ¿Ven eso? Desde el Génesis ya se menciona la nariz, o sea, ya hay algo importante. Y como saben, cada palabra en la Biblia, cada palabra en la palabra de Dios, valga la redundancia, tiene principios eternos y podríamos trazarlos y de verdad poder descubrir tantas cosas en ello. Pero baste con decir que si la Biblia le da mucho énfasis a la nariz y a lo que sucede en el aliento del hombre, en el olfato del hombre, deberíamos nosotros de poner mucha atención a eso que se menciona en la palabra respecto a eso. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vean esto. Cantares capítulo 7. Cantares capítulo 7. Bien, hermanos, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Vamos aprendiendo? Y bueno, esta es una descripción, ¿verdad?, de la esposa, de la nariz de la esposa. ¿Listos? Leamos desde el 1, por ejemplo. Cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe. Los contornos de tus muslos son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda que no le falta bebida. Tu vientre como montón de trigo cercado de lirios, tus dos pechos como gemelos de gacela, tu cuello como torre de marfil, tus ojos como los estanques de Esbón junto a la puerta de Bat-Rabín, tu nariz como la torre del Líbano que mira hacia Damasco. Miren qué maravilloso, hermanos. El Espíritu de Dios está describiendo a la esposa, ¿ok? En la palabra de Dios, aquí está describiendo a la esposa. Miren qué interesante, porque en esta descripción se dice que su cuello es como una torre de marfil, ¿verdad? O sea, firme, estable, que no se mueve, ¿verdad? Sus ojos como dice aquí exactamente, déjame ver, tus ojos como los estanques, como una piscina de pesca, en realidad era esto, ¿verdad? Estanques de Esbón,
¿ok? De hecho, hay algunas versiones anteriores, antiguas, que a estos estanques le llaman también pesqueras. Miren qué interesante. Luego dice, la nariz como en la torre del Líbano. ¿Ok? Voy a borrar mi pizarra para poder seguir. Se dice que la esposa tiene una nariz como una torre del Líbano. Miren qué interesante esto, hermanos. Aquí dice que sus pechos son como, básicamente como gemelos de gacela. Pero vean esto, el olor de su nariz como manzanas. Miren qué interesante. ¿Por qué? ¿Por qué el esposo, por qué el Señor describe aquí a la esposa haciendo énfasis en cada una de estas cosas? De los ojos, del cuello, de la nariz, de sus pechos, del olor, ¿verdad? De su nariz, etcétera. ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Y por qué? Vean esto. Resulta ser que el Señor le está diciendo aquí a ella que la torre del Líbano, su nariz, es un lugar de firmeza. ¿Ok? De vigilancia. Para eso se usaban las torres, ustedes saben, ¿verdad? De vigilancia. Qué maravilloso es esto, hermanos, porque la nariz de la esposa es firme, es vigilante. ¿Ok? Y tiene un aroma a manzana. ¿Ven qué interesante es eso, hermanos? Específicamente eso del olor a las manzanas, ahorita se lo digo, está en el versículo 8, Cantar 7:8 dice: y yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid. Vean, esta es otra forma de escribir también otro aspecto de la esposa, ¿verdad? Y el olor de tu boca como de manzanas. Ven, lo que se traduce en el olor de tu boca acá, en realidad en otras versiones o al trazar la palabra hebrea, en realidad nos da como resultado que está hablando del aliento. ¿Ok? Está hablando del aliento. ¿Y qué tiene el aliento de la amada? En realidad tiene un olor agradable a manzana. ¿Ok? Manzanas. ¿Y qué son las manzanas? Son olor dulce, ¿verdad? Un aroma agradable. Así es el aliento de la esposa. Así lo está describiendo el amado, ¿verdad? Así lo está describiendo el Señor a su esposa. Entonces, tenemos que la nariz de la esposa es una torre del Líbano. Dice, es firme, es vigilante. Pero también dice que tiene un olor a manzanas. ¿Ok? ¿Y qué significa que sea un olor a manzanas? Un aroma dulce. O agradable, ¿verdad? Eso es maravilloso. Miren qué maravilloso eso, hermanos. Cómo el Señor describe a su esposa en este tipo de amor, ¿verdad? ¿Cómo se describe a la esposa con tanto amor? ¿Cómo se le describe a ella con este olor en su aliento, ¿verdad? En esta forma vigilante, que observa, ¿verdad? Que está firme, que es cuidadosa. ¿Por qué? Porque tiene un discernimiento. ¿Ven lo que estoy tratando de decirles? ¿Por qué la nariz de la esposa tiene estas características? Porque es firme, porque es vigilante, porque puede tener un aroma agradable. Porque su capacidad para discernir ha sido tocada, ha sido santificada, ha sido restaurada a un punto en el que es algo agradable delante de Dios. Entonces la nariz de la esposa, hermanos, ha sido limpia y consagrada y la ha convertido en una torre de vigilancia. O sea, realmente yo me emociono mucho cuando les hablo sobre esto, porque yo digo, qué amor tiene el Señor por nosotros, que nos toca, nos santifica, nos purifica, y después que ha hecho eso por nosotros, nos describe como una torre vigilante, como una torre de vigilancia, es decir, capaz de poder discernir lo que es bueno, lo que es malo, lo que es agradable a Él, lo que no es agradable a Él, etcétera, etcétera. Y bueno, este es otro punto muy interesante, porque ven, las manzanas en la palabra también nos hablan de entendimiento. Ok, las manzanas nos hablan de entendimiento. Y si se acuerdan cuando estudiamos todo el tema del tabernáculo y vimos el candelero, ahí habían manzanas en el candelero y nos hablan de entendimiento. Ok, y qué maravilloso entender esto, porque descubrimos que el olfato
no solamente sirve para poder discernir, miren qué maravilloso, hermanos, también sirve para poder tener entendimiento. ¿Y el entendimiento qué hace? Nos muestra, nos enseña qué es lo correcto, lo incorrecto, lo que agrada al Señor y lo que no agrada al Señor. ¿Ven? Entonces la nariz de la esposa estaba tan limpia, tan consagrada, su aliento era tan agradable para Dios, ¿verdad? Que puede vigilar, puede discernir al enemigo que viene a la distancia. Puede discernir cuando el enemigo está acechando, planificando, ¿verdad? Haciendo algo para atacar a la esposa, ¿verdad? El crecimiento espiritual. O sea, podemos discernir cuando el enemigo viene contra nosotros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos ese discernimiento. Podemos saber y decir, por ejemplo, pongamos un ejemplo en la práctica para que lo podamos aterrizar y poder tener todos claros, ¿verdad? Por ejemplo, cuando está pasando algo, estamos viendo que algo está sucediendo en nuestra casa, en nuestro trabajo, donde sea. Podemos ver ahí algo que está pasando. Tal vez no podemos saber exactamente qué es, pero el Señor ha santificado tanto nuestro olfato, ¿verdad? Nuestra capacidad de discernir, que comenzamos a ver, por ahí comenzamos a ver y a decir, no, esto creo que está pasando porque yo tengo mucho orgullo. Ven, ahí hay una torre de vigilancia, ahí hay un discernimiento. ¿Por qué? Porque hemos consagrado nuestro olfato delante del Señor, nuestro aliento, ¿verdad? Dios nos da esa capacidad de ser una torre de vigilancia. Podemos oler al enemigo que viene, ¿verdad?, en contra nuestra. Así, hermanos, cuando dejamos que el Señor nos santifique nuestro olfato, ¿verdad?, podemos discernir las obras del enemigo a la distancia, hermanos. Podemos estar atentos a lo que el enemigo está haciendo, está imponiéndose, ¿verdad?, en contra de cualquier aspecto espiritual de nuestra vida. ¿Ok? Y podemos prepararnos, obviamente, ¿verdad? Y el aroma de la esposa, miren qué maravilloso. Ya les dije, significa entendimiento. Este olor a manzanas, ya vimos, significa entendimiento. Y el entendimiento, hermanos, en realidad lo que es una forma de poder ir más allá de lo que la vista puede ver, ir más allá de lo que el oído puede oír, porque eso es entendimiento. O sea, el discernimiento va mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, porque nosotros vemos algo pero no lo entendemos o lo interpretamos mal, oímos algo y lo interpretamos también mal, pero el discernimiento va mucho más allá, hermanos. O sea, es un entendimiento que excede toda la capacidad de los demás sentidos probablemente. ¿Por qué? Porque podemos tener este olfato espiritual, si lo quieren decir así, ¿verdad? Es una palabra muy interesante que sería bueno que la apuntáramos. Tener un olfato espiritual de entendimiento, ¿verdad?, que puede discernir la verdad de la mentira, puede discernir aquello que es agradable de lo que no es agradable delante del Señor. ¿Ok? Entonces, ven, eso es bien importante. La hermana Hicks en su libro menciona este pasaje. Vámonos a Isaías 11, eso es importante también. Isaías 11 habla acerca de la capacidad del Mesías, ¿verdad? La capacidad del Señor Jesucristo. Versículo 1, 2 y 3, leamos. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que Jehová juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ahora, qué interesante que del Señor Jesucristo se dice que Él no va a ver, o sea, no va a juzgar por lo que ve sus ojos. Ven eso, no va a juzgar por lo que oyen sus oídos. ¿Por qué? Porque juzga con el discernimiento. Obviamente el Señor Jesucristo tenía su olfato total y absolutamente consagrado, santificado, dedicado al Señor. Por lo tanto, hermanos, Él pudo juzgar correctamente a través del entendimiento y del discernimiento que tenía. ¿Ok? Ahora, muy interesantemente, la palabra que se usa acá, diligente, en el versículo 3.
Sí, el versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. Esa palabra diligente significa olfato o esencia. Esencia, ¿ven eso? Significa olfato, el ser diligente. ¿Por qué? El Señor Jesucristo, hermanos, nuestro Salvador, nuestro maravilloso Redentor, ¿verdad? Él reina a través de este sentido del olfato, del discernimiento, del entendimiento perfecto. No juzga por su vista, no juzga por lo que oye. Él reina a través de este entendimiento y de este discernimiento, ¿verdad? Y hermanos, a veces las cosas pueden parecer una cosa, pero en realidad son otras, ¿verdad? A veces las cosas pueden parecer algo bueno, pero en realidad son malas. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que el Señor santifique nuestro olfato, nuestra capacidad de discernir. Necesitamos nuestro entendimiento, ¿verdad? O el olfato espiritual para poder determinar que ahí hay algo que está oculto, hay algo que está que es turbio y que no es correcto como nosotros pensamos probablemente que es. ¿Qué necesitamos? Necesitamos nuestro olfato espiritual, ¿verdad? Nuestro discernimiento. Necesitamos ser la torre del Líbano, ¿verdad? Una torre de vigilancia. Necesitamos el olor de las manzanas en nuestro aliento, ¿ok? Entendimiento. Pero, como dije en el dibujo pasado, hace un momento, que teníamos la otra parte de este dibujo, necesitamos la sangre, el fuego y el agua para que el Señor pueda santificar nuestro entendimiento, nuestro discernimiento. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí, hermanos? ¿Vamos bien? Listo. El Señor tiene que santificarnos, queridos hermanos, para poder discernir y no andar por vista. No andar por vista, sino, ni por lo que escuchamos, ni por lo que imaginamos, sino por lo que el Señor está guiándonos en nuestra vida, ¿verdad? Por lo que estamos discerniendo, ¿verdad? ¿Estamos? Listo. Efesios 5:17, por favor. Vamos a Efesios 5:17. Efesios 5:17. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. De acuerdo. Como les dije, necesitamos la ayuda del Señor para poder ver qué es lo que en realidad el Señor nos está mostrando. Para eso tenemos que tener un olfato espiritual, ¿verdad? Y vean, Efesios 5:17, por ejemplo. Y esto habla, queridos hermanos, acerca de cómo podemos tener una nariz que sea una torre de vigilancia, ¿verdad? Para poder determinar cuando el enemigo nos está atacando, cuando es nuestra propia carne, cuando es nuestro orgullo, cuando es nuestra soberbia, etcétera, etcétera. Y ese es un lado de la capacidad que Dios nos da en el olfato, ¿verdad? Pero también tenemos esta otra capacidad, ¿verdad? Que es que podemos tener un aroma agradable delante del Señor, ¿verdad? Entendimiento, manzana del entendimiento, ¿verdad? En nuestro aliento. ¿Para qué? Para que podamos ser un olor agradable delante del Señor, ¿verdad? Y eso es importante. Aún en medio de todas las situaciones que pueden ser desagradables, de olor desagradable delante del Señor, que nosotros nos paremos y seamos delante de Dios un olor agradable por medio del aliento que hay en nosotros, ¿verdad? De lo que usamos para agradar y alabar al Señor. ¿De acuerdo? Efesios 5:17. Cuando lo tengan, me ponen por ahí un amén. Leamos desde el 15. Esto es interesante, por eso me gusta leer un poco más de contexto. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué maravilloso. El Señor nos llama a ser prudentes, pero no solamente a ser prudentes, sino a andar con diligencia. ¿Ven eso? Ahí está exactamente el mismo sentido, ¿verdad? Ser diligentes o andar en una capacidad de discernir correcta. Andar en la capacidad del entendimiento de la forma correcta. No como necios, sino como sabios. Aprovechando el tiempo. Ven, aprovechando el tiempo. Quiere decir no perder el tiempo, queridos hermanos. Redimamos el tiempo. No seamos insensatos, sino entendidos.
¿Ok? Los días son malos, dice el apóstol Pablo aquí a los Efesios. Los días son malos. Por tanto, caminen diligentemente. No solo sean prudentes, sino también sean entendidos de cuál es la voluntad del Señor. ¿Ok? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que a nosotros seamos agradables para Él, que nosotros demos gracias en todo tiempo, que nosotros nos consagremos para Él. Ese es el llamado del Señor. No solo a ser prudentes, sino también a ser entendidos. Y miren qué interesante lo que dice el apóstol Pablo acá, porque dice, ser sabios es aprovechar el tiempo, ¿verdad? Ser sabios es discernir qué es lo que estamos haciendo. Y esto es muy interesante porque lo comentaba con la pastora ahora creo que lo comentaba. Estaba medio leyendo un libro que ella está leyendo, por cierto. Y el autor de ese libro habla un poco acerca de cómo podemos nosotros aprovechar el tiempo, ¿verdad? Y no perder el tiempo en cosas innecesarias. ¿Por qué? Porque dice que el tiempo es algo tan valioso que cuando lo perdemos no lo podemos volver a tener, no lo podemos recuperar. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el apóstol Pablo dice, anden con diligencia, ¿verdad? No caminen como necios, no caminen como si no tienen el entendimiento, caminen como sabios. ¿Cómo se hace eso? Aprovechando el tiempo. Los días son malos. Aproveche su tiempo, querido y querida hermana, aprovechemos el tiempo que tenemos. Y esto solo lo podemos hacer si dejamos que el Señor nos convierta en una torre de vigilancia. ¿Por qué? Porque vamos a poder saber, queridos hermanos, cuando en realidad nosotros probablemente estamos haciendo algo que no agrada al Señor, ¿verdad? Y vamos a tener el entendimiento de que es algo que no agrada al Señor. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas personas pasan a lo largo de su vida y no se dieron cuenta nunca probablemente de que hicieron algo que no agradó al Señor. Para eso necesitamos que nuestra nariz sea santificada. ¿Ok? ¿Y qué resultado tiene eso, queridos hermanos? Bueno, que vamos a poder alabar al Señor, ¿verdad? Vamos a hablar con salmos, vamos a bendecir al Señor con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Ok? Y vamos a poder darle gracias a Dios en todo. Ahí está más adelante en el versículo 20, ¿verdad? Dando siempre gracias de todo a Dios, ¿verdad? Como lo dice, literalmente se lo voy a leer. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Agradecer a Dios por todas las cosas, ¿verdad? Por medio del Señor Jesucristo. Sin importar qué es lo que nuestro sentido del olfato está discerniendo, ¿verdad? Esa es la palabra correcta. Discerniendo, así es. Discerniendo. A ver, déjenme ver. Discerniendo. Sí, esa es la palabra correcta. Discerniendo. Pues resulta ser que necesitamos que Dios posea, santifique nuestro sentido del olfato, el sentido de nuestra nariz, ¿verdad? Lo que sale, lo que entra por nuestra nariz, ¿verdad? El aliento, que sea algo agradable, ese aroma a manzanas. Y no solamente eso, sino también que podamos determinar cuando sea el enemigo atacándonos, ¿verdad? Cuando el enemigo esté planificando, levantando un ataque contra nosotros, solo lo vamos a poder saber si nuestro sentido está correctamente trabajado en el Señor, ¿verdad? Consagrado, santificado. Y para eso, como les dije, necesitamos la sangre, el fuego y el agua, ¿verdad? Y qué increíble que tenemos que aprender a darle gracias a Dios hasta por los sentidos de nuestro cuerpo, porque nos hablan de algo más de parte de Dios para nosotros, ¿verdad? Y hermanos, tenemos que dejar que Dios nos muestre a través de nuestro sentido del olfato, ¿verdad? Su verdad, su gracia, ¿verdad? El aroma fresco de su presencia, si lo quieren hablar en términos más poéticos, ¿verdad? Obviamente que lo necesitamos también. Ahora, esto no está en el libro de la hermana Hicks, pero lo puedo insertar acá porque es pertinente, ¿verdad? La Biblia también habla en otro sentido acerca de la nariz. Ya vimos que la nariz es una torre del Líbano cuando está santificada, es decir, una torre de vigilancia. Puede saber cuando el enemigo va a atacar, puede saber cuando es nuestra carne, o podemos determinar cuando es Dios que nos está hablando, ¿cierto? Eso es importante, ¿ok? Y la nariz también, ya dijimos, o el aliento también puede ser un olor grato, un olor a manzana, ¿verdad? Un olor que es agradable, dulce delante del Señor, así como lo describió el Señor, el esposo a la esposa en el Cantar de los Cantares, capítulo 7. ¿Ok?
Pues resulta ser que la nariz también tiene otra connotación. Por ejemplo, vámonos a Éxodo capítulo 15. Éxodo 15. Éxodo 15, 8. Miren, la palabra de Dios también muestra o enseña la nariz como un símbolo de la ira, ¿verdad? De la ira de Dios en este caso, ¿verdad? Vean qué interesante esto. Dice, por ejemplo, versículo 8. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón, los abismos se cuajaron en medio del mar. ¿Ok? ¿Qué pasa? Este pasaje nos habla del poder inmenso, del poder incomparable de Dios, ¿verdad? Y en el hebreo, en la palabra hebrea, si que lo quieren trazar, ¿verdad? Cuando tengan su tiempo para hacerlo, en el idioma hebreo, el aliento o el soplo que sale de la nariz, ¿verdad? En este caso, el aliento del que ya vimos también hace un momento, obviamente se asocia con la fuerza, con el poder delante que sale de Dios, ¿verdad? Con su ira, en este caso, contra los enemigos del Señor. Por ejemplo, vean este otro más, Salmo 18. Este es otro pasaje que muestra lo que les estoy diciendo. Vean qué interesante cómo la nariz habla de todas estas cosas, ¿verdad? Habla acerca de cómo podemos tener discernimiento, cómo podemos ser agradables a Dios, ¿verdad? A través de podernos consagrar a Él. Pero también nos habla de esto, nos habla del fuego que sale de la nariz, ¿verdad? Del aliento del Señor, de la ira de Dios también, que tiene algo que ver. Vean el versículo 8 nuevamente. Bueno, leamos desde el 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz. Miren, ven qué interesante. ¿De dónde subió el humo? De su nariz. O sea, habla de una respiración con ira, ¿verdad? Con furia, no contra el Hijo de Dios, obviamente, sino contra los enemigos del Señor. Ya ahorita les digo algo sobre eso. Y de su boca fuego consumidor, carbones fueron por él encendidos. ¿Ok? Entonces, hablando metafóricamente, ¿verdad? La palabra nos está enseñando acá que la nariz es un instrumento del cual puede salir juicio, ¿verdad? Delante del Señor para con sus enemigos. Miren qué maravilloso esto. Ahora, viene la parte para nosotros, queridos hermanos, porque resulta ser que acá es un cuadro de cómo el Señor bajó y rescató, por así decirlo, al Hijo de Dios que estaba en el abismo, ¿verdad? Que cuando descendió a los infiernos para poder levantar el nombre de su Padre ahí, ¿verdad? Y quitar las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Y el Señor descendió con esta capacidad y aquí está involucrado el humo que sale de su nariz como una figura de juicio y de ira y contra sus enemigos, ¿verdad? Contra los que están haciendo daño, por así decirlo, peleando en contra del Hijo. Ahora, lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es que el Cristo que descendió a los abismos, a los infiernos, es el mismo Cristo que está ahora dentro de nuestro corazón. El mismo Cristo que pelea por nosotros en nuestras batallas espirituales. Por tanto, hermanos, el humo que sale de la nariz del Señor, ¿verdad? Del aliento del Señor, también pelea por nosotros, queridos hermanos. Esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque el Señor pelea por su pueblo, pelea por sus hijos, pelean por aquellos que le aman, ¿verdad? Él sale a pelear por sus hijos, sale a defender a sus hijos. Y eso pasa en la nariz de Dios, ¿verdad? El humo que sale de su nariz es en contra de aquellos, queridos hermanos, que en realidad lo están desagradando. Ahora hay personas que pueden decir, pero es que eso no se nota porque yo veo que hay personas que no les pasa nada. Y bueno, a muchos eruditos o pastores que conocen mucho de esto dicen, bueno, eso es porque estamos en la época o en la era de la gracia, dicen, ¿verdad? En la dispensación de la gracia. Y por eso Dios detiene sus justos juicios. Pero llegará un momento, como hemos aprendido en el futuro, ¿verdad? En la gran tribulación, que el Señor en realidad desatará su ira. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellos perversos, impíos, que no recibieron al Señor, ¿verdad? Y que obviamente continuaron en su perversión, en su maldad, y nunca se arrepintieron de ello. Ven qué interesante, porque el juicio está ahí, ¿no? Nada más que está detenido, nada más que está
contenido por la salvación que Jesucristo está ofreciendo, por la gracia, por la obra, por la preciosa sangre y la maravillosa obra de salvación que el Señor está haciendo, ¿verdad? En la tierra en este tiempo. Pero el juicio está ahí y tarde o temprano va a ser desatado sobre la tierra, una tierra que tiene pura maldad, pura perversión y que no se ha arrepentido en absoluto de eso. Ahora, ¿por qué les digo todo eso? Porque esto tiene que ver también con nosotros. Y miren, si lo vemos en el sentido correcto, hermanos, cuando nos enojamos, ¿verdad? Cuando tenemos un enojo incorrecto, ¿verdad? Porque hay un enojo santo, como hemos aprendido, hay un enojo santo que tiene que ver con el celo del Señor, ¿verdad? Que es cuando alguien ofende al Señor, cuando alguien está blasfemando en contra del nombre del Señor, y nosotros podemos sentir celo de eso, ¿verdad? Y podemos decirle a una persona con el debido respeto, por supuesto, si se puede, ¿verdad? Que por favor respete esto aquí y allá. O sea, eso se puede hacer, ¿verdad? Si estamos en el trabajo y alguien está burlándose de Dios y nosotros tenemos la confianza con esa persona, podemos decirle, ¿verdad? Mira, fulanito, mira, hermano o hermana, ¿verdad? Eso es una broma que no deberías hacer, por ejemplo, o algo así. Bueno, ya probablemente la persona se va a molestar o va a decir algo, pero eso es algo que sí se puede hacer, ¿verdad? ¿Qué tanto nosotros estamos dispuestos a poder defender el honor de nuestro Dios? Ahora, no con eso estoy diciendo que tenemos que andar peleando con todo el mundo, pues, ¿verdad? Porque no es eso que hemos sido llamados. Pero la realidad es que el apóstol Pedro dice, por ejemplo, que tenemos que presentar defensa, o que tenemos que estar listos para responder cualquier cosa, ¿ok? Y no podemos permitir de alguna u otra manera que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado, sea de alguna forma burlado, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora saben que hay corrientes de pensamiento, ideologías, que lo único que hacen en realidad es quererse burlar del Señor. Para eso estamos nosotros, para eso el Señor nos ha puesto, para levantarnos con la verdad y para hablar en amor, ¿verdad? Para hablar con la verdad siempre. Las cosas como son, lo que agrada al Señor y lo que no le agrada, y así se tiene que hablar de esa manera. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si hay enojo en nuestro corazón, si se dan cuenta, cuando uno se enoja, le cambia hasta la forma de respirar. En este sentido es que se habla del humo que sale de la nariz. En el caso de Dios, obviamente es pura santidad, en realidad es pura justicia, ¿verdad? Lo que hay en Él. Y es contra el pecado, es contra la maldad. Pero nosotros muchas veces nos enojamos y parece que sale humo de nuestra nariz, ¿verdad? En esos términos, pero en realidad no es contra la maldad. En realidad es porque nos sentimos expuestos, porque nos sentimos de alguna manera contrariados, porque alguien lleva una opinión contraria a la que nosotros tenemos. Ven qué interesante cómo también el Señor tiene que santificar nuestro aliento, ¿verdad? Para que no salga humo ni ira de nuestro aliento de la forma incorrecta, ¿verdad? Ni por las cosas incorrectas. Para eso necesitamos clamar la sangre, el fuego y el agua. ¿Ok? ¿Ven qué interesante eso? Ahora, por ejemplo, encuentran otros pasajes en el Salmo 74.1, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero habla acerca de que el furor de Jehová se ha encendido, ¿verdad? El Deuteronomio 29.20 también habla acerca del celo y del furor del Señor, ¿verdad? Repito otra vez, Salmo 74.1, el Deuteronomio 29.20 también habla acerca de esto. Ahora, interesantemente, como les dije, todo esto tiene que ver con cómo el Señor toca, santifica nuestro olfato, nuestra nariz. Ahora, ustedes no sé si se habían detenido a pensar, pero ven que tiene mucho que ver en el tema natural y nos muestra aquellas cosas que son en lo espiritual. Ya dijimos, la nariz es la capacidad de ser una torre de vigilancia, es la capacidad de tener un olor a manzana, un olor agradable en nuestro aliento. También es la capacidad que hay de poder tener un celo por el Señor, ¿verdad? Si lo unimos todo lo que hemos hablado, un celo por el Señor, ¿verdad? Un enojo santo contra todos aquellos que se levantan para blasfemar el nombre del Señor o de alguna manera burlarse de Él, ¿verdad? Etcétera, etcétera. También nosotros tenemos esa capacidad y necesitamos que Dios la santifique, que Dios la toque, la convierta, la transforme, ¿verdad? ¿Estamos, queridos hermanos? Bueno, ya les dije, en realidad creo yo que podemos dejarlo hasta acá, porque el siguiente sentido es el sentido del oído, y es un sentido muy, muy, muy profundo, muy amplio. Y vamos a tratar de detenernos en ello la próxima semana, si el Señor lo permite. Pero quiero dejarlos con esta reflexión, queridos hermanos. Necesitamos mucho,
hoy en día que el Señor toque nuestra nariz, toque nuestro olfato, ¿verdad? Y que tengamos un discernimiento que sea agradable delante del Señor, que nos guíe a poder determinar qué son aquellas cosas que el Señor ama, que el Señor agrada, ¿verdad? Que el Señor está complacido con ellas. Para eso necesitamos hoy que el Señor santifique nuestra boca, nuestros ojos, nuestra nariz, todo nuestro ser, ¿verdad? Especialmente la capacidad que tenemos de discernir las cosas espirituales, ¿verdad? Y esto es interesante porque el discernimiento espiritual se logra a través de una consagración delante de Dios, de tener una relación personal con el Señor, de poder tener una vida entregándonos al Señor. Ahí es donde el Señor va tocando ese entendimiento en nuestro corazón, en nuestra mente, y nos va dando la capacidad de poder determinar alguna cosa que está pasando, ¿verdad? Como ya dije, principalmente nos debe servir para enfrentarnos con los enemigos espirituales que tenemos que enfrentarnos. En segundo lugar, tiene que ayudarnos a tener un aliento agradable, un aliento a manzana, ¿verdad? Que sea dulce delante del Señor, lo que hacemos, decimos, pensamos y lo que entendemos, ¿ok? Y en tercer lugar, como les dije, también la nariz representa enojo, ira, el humo que sale de la nariz por la ira. Debemos también dejar que el Señor nos ayude a tener un celo correcto por Él, ¿verdad? Para no dejar que nadie se burle del Señor. Ahora déjenme decirles una cosa. El Señor no necesita que lo defendamos. O sea, Él puede defenderse solo. Pero eso habla mucho de cuánto lo amamos nosotros, ¿verdad? Nadie se va a quedar quieto o callado de ver que alguien está burlándose o maltratando a alguien que amamos. Obviamente que vamos a hacer algo por defender a esa persona si el momento lo permite, ¿verdad? Pues lo mismo pasa con Dios, ¿verdad? Es igual, eso tiene que ver con nuestra nariz, con nuestra capacidad de discernir, para poder saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que es correcto, qué es lo que es incorrecto y qué es lo que agrada al Señor. ¿Ven? Necesitamos que el Señor toque nuestra nariz. Ok, ¿estamos listos, queridos hermanos? Podemos orar y dejarlo hasta acá, este estudio. Creo que hemos aprendido bastante. Espero Espero haberme dado a entender. Así es. Y poder pues darles lo más claro que puedo esta lección. Van a tener siempre su cuestionario para poder trabajar lo que hemos aprendido esta noche debajo en la descripción del video. Y así que llenen su cuestionario, manden las preguntas o las respuestas, mejor dicho, y oremos esta noche y quedemos hasta ahí, ¿verdad? Ya prediqué casi 1 hora y creo que es suficiente material para poder trabajar y estudiar. Entonces, hermanos, oremos, pongámonos en la mano del Señor para terminar este día. Y saben que nos vemos el día sábado con los jóvenes a las 4 de la tarde, siempre con los chicos en el Parque Bicentenario, y el domingo en nuestro servicio general a las 10 de la mañana. Oremos. Padre, yo te doy gracias hoy por hablarnos, por enseñarnos tu verdad, los principios espirituales en tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos aquello que estás buscando de nosotros, por ayudarnos a tener un mejor discernimiento, un discernimiento más correcto, Señor, de acuerdo a tu palabra, tu presencia, tu carácter, a tu naturaleza, Señor. Toca hoy nuestra nariz, toca hoy nuestro olfato, Señor. Toca esa capacidad que tenemos de poder discernir y entender lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a convertirnos en una torre de vigilancia, Señor, en una torre que esté lista para anunciar cualquier batalla espiritual, Señor, que se esté levantando en nuestro corazón, en nuestro interior o en nuestro exterior, Señor Dios. Pero ayúdanos a tener un discernimiento correcto. Señor Dios, toca nuestra capacidad de poder saber qué es lo que en realidad está pasando. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento. Que nuestro aliento, Señor, que nuestra capacidad de acercarnos a ti, Señor, pueda ser tocada por tu presencia, por tu Santo Espíritu, por tu sangre preciosa, Señor, y nos convierta en un olor agradable, Señor. Que podamos tener este aliento a olor a manzana, Señor Dios Padre, que sea dulce, agradable delante de ti. Que podamos ser deleitosos para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, pido por cada hermano y hermana que está viendo este estudio, Señor Dios, que tú les ayudes también, Señor, a que puedan ser santificados también de su aliento, desde esta capacidad para poder discernir. En el nombre de Jesús te pido que nos bendigas a todos, quédate con nosotros, te amamos, te agradecemos, Señor, por todo lo bueno, lo maravilloso, lo precioso que tú eres con cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a seguir adelante, a no desmayar, a poner nuestra mirada en ti en todo tiempo, Señor. Ayúdanos a tener un celo de amor por ti, Señor, en todo tiempo, poder dar lo que sea por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias,
Quédate con nosotros, te amamos, abrázanos donde quiera que estemos, que tu presencia nos acompañe siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, gracias a todos por hacer el tiempo y acompañarnos en este estudio bíblico. Que Dios los continúe bendiciendo y nos vemos Dios mediante el fin de semana. Pasen buenas noches. Hasta luego.